Hola, ¿qué tal a todos? En el presente video voy a hablar sobre el esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular está conformado por los huesos de las extremidades superiores y por los huesos de las extremidades inferiores. Tanto los huesos de los miembros superiores o extremidades superiores y los miembros de las extremidades inferiores o miembros inferiores suman una cantidad de 126 huesos, correspondientes de estos 64 para los miembros superiores y 62 para los miembros inferiores. Los huesos de las extremidades inferiores y las extremidades superiores conforman diferentes articulaciones. Todos estos tipos de articulaciones que están presentes en el esqueleto apendicular son de tipo diartrosis, es decir que todas tienen movimiento y un grado considerable de movimiento. Si vamos a las extremidades superiores, nos encontramos con diferentes regiones. Por un lado, se encuentra la región del hombro, conformada principalmente por tres huesos: la escápula, la clavícula y el húmero. Estos tres huesos, a su vez, conforman diferentes articulaciones. La famosa cintura escapular está conformada por la escápula y por la clavícula, que estas a su vez se articulan entre sí en una articulación denominada acromio clavicular, ya que una región del hueso de la escápula se llama acromion, la encontramos en esta región, y se articula con otra superficie de la clavícula que se encuentra en esta región. Juntos conforman la articulación llamada acromion clavicular y que en gran parte de los casos presenta un fibrocartílago, es decir, una especie de menisco que articula estas dos superficies articulares. El tipo de articulación en la cual se puede clasificar se la denomina artrodias porque sus superficies son más que nada planas. Por otro lado, la escápula se articula con el húmero en esta región. Como vemos, está muy reforzada por distintos ligamentos y cápsula. Esta articulación entre el húmero y la escápula se denomina articulación glenohumeral. Gleno porque la superficie articular que se articula con el húmero se llama glena o glena humeral. Entonces, en la región del hombro nos encontramos con estas dos articulaciones: articulación glenohumeral y articulación acromio-clavicular. Siguiendo, nos encontramos con la región del brazo, que sería esta región, que está conformada únicamente, sería toda esta región, que está conformada únicamente por el hueso húmero. Siguiendo, nos encontramos con la articulación del codo. Esta articulación, o mejor dicho, región del codo, porque es un conjunto de articulaciones. En esta región nos encontramos con tres tipos de articulaciones o tres articulaciones diferentes. Por un lado, la articulación entre el cúbito y el húmero, denominada articulación húmero-cubital o cúbito-humeral, que es de tipo troclear, ya que la superficie de encastre entre estas dos articulaciones es en forma de polea. Por otro lado, al lado de esta nos encontramos con la articulación entre el radio y el húmero, radio-humeral o húmero-radial, que esta articulación es de tipo condilia, ya que presenta movimientos de rotación y de flexión y extensión. Y a su vez, en la parte más superior, ahora lo vamos a poder observar si diseccionamos todos estos tejidos, en la parte superior, en esta región debería observarse, existe otra articulación entre el radio y entre el cúbito.
que se la denomina articulación radiocubital o cúbito-radial, que esta es de tipo trocoides, ya que tiene una forma de cilindro que se desplaza el radio por sobre el cúbito con diferentes rotaciones. Entonces, en la región del codo nos encontramos con tres articulaciones: húmero cubital, húmero radial y en el medio de estas, cúbito radial. Siguiendo hacia abajo, ya hablamos de la región del hombro, del brazo, del codo. Ahora continuamos con la región del antebrazo. En el antebrazo encontramos dos huesos, el cúbito y el radio, y podemos diferenciar dos tipos de articulaciones en esta región. Primero, una articulación de tipo fibrosa, pero que presenta movilidad a través de la membrana interósea, que sería una articulación dada entre el radio y el cúbito en su región medial, en la región medial de lo que sería el radio y en la región lateral de lo que sería el cúbito. Esta articulación se da a través de esta membrana interósea. Y hacia abajo nos encontramos con la articulación radiocubital inferior, tras de estos tejidos, que también es de tipo trocoide. Entonces diferenciamos estas dos articulaciones en el antebrazo: una sindesmosis a través de la membrana interósea y una articulación de tipo diartrosis de tipo trocoidea, es lo que sería la articulación radiocubital inferior. En lo que respecta a la región de la mano, encontramos tres subclasificaciones de diferentes regiones que se encuentran en lo que es la mano. Por un lado nos encontramos con el carpo, luego con el metacarpo y finalmente y más distal con los dedos. Es decir, estamos hablando de tres regiones. El carpo está conformada por 8 huesos que se dividen en dos filas más o menos diferenciadas. Dos filas que se encuentran una por encima de la otra. Es decir, una superior y una inferior. En la fila superior, si los nombramos de lateral hacia medial, es decir, en esta dirección, podemos diferenciar en lo que es la fila superior o proximal al escafoides, siguiendo al semilunar, siguiendo al piramidal, ahí está, y por encima del piramidal encontramos el pisiforme. En lo que sería la fila inferior o distal nos encontramos con el hueso trapecio, con el hueso trapezoide, con el hueso grande y el más medial con el hueso ganchoso. Todas las articulaciones entre los mismos huesos del carpo, es decir, intercarpianas, son de tipo planas, artroides. En lo que refiere a las articulaciones entre la mano y el antebrazo, encontramos la articulación radiocarpiana, que en general se da entre los primeros 3 huesos o 2 huesos de la fila proximal del carpo con el radio, es decir, entre el escafoides, semilunar y piramidal, estos 3 huesos, o entre el escafoides y el semilunar. Es una articulación de tipo condilia. Con respecto a la siguiente región, la región del metacarpo, nos encontramos con 5 huesos largos, numerados del 1 al 5, siempre numerándolos desde lateral, es decir, desde el pulgar en lo que es la posición anatómica, hacia medial, es decir, hacia el meñique. Entonces nos encontramos con primer metacarpiano, segundo, hasta el quinto metacarpiano. Estos metacarpianos a su vez se articulan con los huesos del carpo en esta región por articulaciones en tipo de silla de montar o por encaje recíproco. La articulación que mayor movilidad presenta entre lo que serían las carpo-metacarpianas son la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo del pulgar. Presenta mucha movilidad ya que
en nuestra vida diaria el pulgar es un dedo fundamental en lo que son todas las actividades de manipulación. Entonces nos encontramos con 5 huesos y con 5 articulaciones con los huesos del carpo. A su vez, los huesos del metacarpo se articulan entre sí, es decir que hay articulaciones intermetacarpianas, que podemos verlas en esta región. Estos tipos de articulaciones son de tipo planas o de tipo artrodias. Siguiendo hacia abajo, nos encontramos con la última región, la más distal de la mano, que es la región de los dedos. Excepto el primer dedo, desde el dedo segundo al dedo cuarto nos encontramos con 3 huesos en cada dedo, es decir, con 3 falanges en cada dedo, que las podemos denominar falange proximal, falange medial y falange distal, o primera, segunda, tercera falange también. En cambio, en el dedo pulgar nos encontramos únicamente con 2 huesos, una falange proximal y una falange distal. Existen también articulaciones entre los huesos metacarpianos y las falanges. Estas se denominan articulaciones metacarpofalángicas o falángicas metacarpianas. Estos tipos de articulaciones son de tipo condilias. A su vez, nos encontramos con articulaciones interfalángicas, es decir, entre las mismas articulaciones, que encontramos una articulación proximal y una articulación distal en los huesos desde el segundo al quinto y con una sola articulación interfalángica en lo que sería el pulgar. Y este tipo de articulaciones son de tipo polea, es decir, de tipo trocleares. Entonces definimos los huesos que conforman las diferentes regiones del miembro superior, hombro, en el codo, en la mano y lo que respecta a la mano, el carpo, el metacarpo y los dedos.